Nunca fui como los otros niños. A los 8 años, mientras ellos jugaban sin preocupaciones, yo caminaba por el barrio vendiendo empanadas de piña. No lo hacía por diversión, lo hacía para ayudar a mi hermano y comprar esas pequeñas cosas que, para otros, eran normales, pero que para mí parecían inalcanzables. Mi abuela solía contarme lo difícil que fue mi nacimiento, siempre en un tono que mezclaba broma y verdad. Tú naciste de 7 meses y pesabas menos de 4 libras. Ni podías abrir la boca. Te alimentaba con un gotero porque eras tan pequeño como un ratón. Aunque entonces me reía de esas historias, ahora entiendo que desde mi primer respiro estaba destinado a ser fuerte, a superar lo imposible. No crecí con un papá. A mi padre lo conocí cuando tenía 10 años. Desde el primer momento lo admiré. Quería ser como él. En mi mente de niño, él era un superhéroe, y a veces me preguntaba por qué no me quería. No lo entendía. Con el tiempo, comprendí su ausencia y lo perdoné. Y al hacerlo, también me perdoné a mí mismo. Mi madre, joven y atrapada en la vida loca, como decían en el barrio, vivía en la calle. Cuando era niño, me dolía verla en bares con hombres distintos, pero con el tiempo la perdoné y sané esas heridas. La verdadera figura materna en mi vida fue mi abuela. Ella fue mi madre, mi padre, mi amiga, mi refugio. Una mujer fuerte que trabajaba lavando y planchando en casas de gente adinerada. Yo la acompañaba y observaba cómo sus manos trabajaban sin descanso, siempre con el mismo mensaje. La única forma de salir adelante era con esfuerzo y sacrificio. Soñaba con crecer, ayudarla y darle una vida donde no tuviera que trabajar más. En casa también estaba mi tío, el hijo de mi abuela. Serio y autoritario, pero para mí, él era todo lo que aspiraba a ser. Era mi ejemplo a seguir. Sin saberlo, él encendió en mí una chispa que cambiaría mi vida para siempre. El ciclismo. Solía tomar su bicicleta a escondidas y competir con los niños más grandes del barrio. Claro, esto a menudo me costaba una regañada, pero cada vez que pedaleaba sentía una libertad que jamás había experimentado antes. Esa bicicleta me daba el control sobre un mundo que, de otro modo, parecía fuera de mi alcance. Lo que comenzó como un juego, pronto se convirtió en algo más serio. Mi vida, aunque difícil, tenía equilibrio. Estudiaba, hacía deporte y había conocido a una chica. Pero a los 13 años algo se rompió. Crecí sintiendo que me faltaba algo, una familia, el amor de un padre, el cuidado de una madre. Esa carencia fue como un hueco que eventualmente el barrio llenó con pandillas y dinero fácil. Caí en un agujero que casi me consumió. Me convertí en pandillero. Vivía una doble vida. El buen niño que estudiaba y asistía a la iglesia, pero que por las noches asaltaba y robaba. Esa vida me daba poder y un sentido de pertenencia que nunca antes había sentido. La escuela pasó a segundo plano. Mi bicicleta seguía siendo un refugio, pero el rencor y el dolor que crecían en mi corazón me arrastraban cada vez más hacia la oscuridad. El golpe más duro llegó cuando embaracé a mi mejor amiga. Solo tenía 16 años. Quería seguir estudiando, ser diferente, pero ya estaba hundido en las pandillas. Sin embargo, el nacimiento de mi primer hijo fue un despertar. Por un breve momento, creí que podría cambiar, pero ese despertar duró poco. Una pandilla rival intentó matarme, y la herida más grave la sufrió mi pierna izquierda, la misma con la que pedaleaba. Esa cicatriz, tanto física como emocional, derrumbó todo lo que había intentado reconstruir. Nadie volvió a creer en mí. Nadie confiaba en mí. La bicicleta que usaba era prestada, todo lo era. Me estaban dando una oportunidad de cambiar, pero aún tenía deudas que pagar. Y en lugar de tomar el camino correcto, el odio y la ira tomaron el control. Fui tras ellos. En el barrio, la venganza es un ciclo que nunca termina. En ese camino de violencia, conocí a una chica especial, una de las más interesantes que jamás había encontrado. Ella me ayudó a alejarme de la doble vida, pero nuevamente cometí el mismo error. La embaracé. Ella era una mujer prometedora, soñaba con ser piloto. Pero yo, a su lado, no tenía aspiraciones y terminé perdiéndola también. Cuando nació mi segundo hijo, me prometí alejarme de las pandillas. Entré a la universidad, comencé a trabajar y traté de construir una vida con ella. Pero un día,
Regresé a casa y encontré una carta. Decía que no podíamos seguir juntos porque no teníamos nada. Se fue con su madre, llevándose a mi hijo. Esa fue la estocada final. Había estado roto tantas veces que decidí no volver a amar, no volver a confiar en nadie. El vacío que sentí me llevó nuevamente al refugio equivocado. La bicicleta ya no estaba, pero la pistola sí. Y así regresé al camino más oscuro. Dejé de ser ciclista, dejé de ser estudiante. Solo era un pandillero más, caminando por el borde de la destrucción, sin esperanza de salir. Mi destino parecía estar sellado, la muerte o la cárcel. A los 18 años, las decisiones que había tomado finalmente me alcanzaron. Terminé en la cárcel. Estar tras las rejas fue un golpe brutal. Me encontraba entre los pandilleros más peligrosos de los barrios y ese mundo era más miserable de lo que jamás imaginé. Las drogas corrían 24 horas al día, las peleas eran constantes y mi vida estaba en peligro más que nunca. Era la única celda en la que podía estar sin que intentaran matarme, ya que en las demás había enfrentado a bandas rivales en la calle. En la cárcel solo sobrevive el más fuerte, y yo, físicamente débil y joven, me enfrentaba a una realidad brutal. El más temido en la calle llora en la cárcel. No tenía opción, tenía que ser fuerte. Yo era conocido por ser un pandillero peligroso, pero dentro todo cambiaba. El jefe de la celda era un hombre temido, extremadamente peligroso, pero tuve suerte. Me conocía desde niño y decidió protegerme. Me dio una navaja por si alguna vez necesitaba defenderme. Tenía miedo, pero ahí dentro, el miedo es tu peor enemigo. Así que, en lugar de dejarme vencer, decidí usar mi astucia e inteligencia para salir de ese infierno lo más pronto posible. Enfrentaba una condena de 5 años, pero de alguna manera logré salir antes. La vida me daba una nueva oportunidad y comencé a despertar. Fue ahí, en ese oscuro lugar, donde entendí que no pertenecía a ese mundo, que la vida que había llevado hasta entonces no era lo que quería para mí ni para mis hijos. Sabía que tenía que cambiar, pero al salir no encontré el apoyo que esperaba. Las personas a quienes recurrí, aquellos que creía que me ayudarían, me dieron la espalda. El hombre que conocía como mi padre biológico y aquel que me había dado su apellido no estuvieron para mí. Nunca supe quién era realmente mi verdadero padre. Fui a buscarlos con la esperanza de obtener apoyo, pero jamás me sentí tan humillado como aquel día. Desde entonces, ambos murieron para mí. Sin embargo, hubo quienes sí me tendieron la mano. La madre de mi hijo menor, una mujer inteligente y prometedora, me demostró su lealtad estando allí cuando más la necesitaba, ayudándome a salir de ese abismo. Algunos amigos del colegio también intentaron ayudarme, y mi abuela, siempre mi pilar, me daba los mejores consejos y un ejemplo digno a seguir. Aunque me esforzaba por aparentar fortaleza, por dentro estaba destrozado. Muchas veces sentí que mi destino era terminar muerto en alguna esquina. Pero, a pesar de todo, seguí luchando con mis demonios internos. Volví a estudiar, intentando dejar atrás un pasado que me perseguía día tras día. Hasta que un día, el ciclismo volvió a mi vida. Decidí que sería mi forma de escapar de las pandillas y de las malas decisiones. Sería mi manera de demostrarme a mí mismo y al mundo que podía cambiar, que podía ser alguien diferente.